Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, capturado el barranquillero Alex Saab en Cabo Verde, África. Colombia y Estados Unidos lo investigan por lavado de dólares en complicidad con Maduro. Aunque solo fue llamado a versión libre en la Corte Suprema, al senador Arturo Char se le podría embolatar la presidencia del Congreso. Las madres de Puerto Tejada, cuyos hijos afro murieron por golpes y balas, al parecer policiales, lograron la solidaridad de su pueblo. Parientes de fallecidos en varias partes del país se quejan de la forma como disponen sepultarlos. Movilidad, educación y salud, los sectores privilegiados en el Plan de Desarrollo de Bogotá. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, David Ospina pecó, rezó y ayudó al empate de Napoli frente al Inter de Milán y su equipo está en la final de la Copa de Italia, donde enfrentará a Juventus de Juan Guillermo Cuadrado. No para de marcar goles John Córdoba con el Colonia, aunque esta vez su equipo perdió frente al Unión Berlín. Regresó el fútbol a España como había terminado, es decir, goleando el Barcelona, esta vez 4-0 sobre el Mallorca, que tuvo el primer tiempo a Juan Camilo El Cucho Hernández. Y lo están dejando morir aquí en toda la puerta. Y aquí está, esta es la imagen del día, la muerte de un chocoano en las puertas de una IPS de Quibdó, a la que su familia le reclamaba atención como paciente del COVID-19. Sus familiares lograron trasladarlo por el río Atrato, pero al llegar a la capital se dieron cuenta de que no había espacio para su familiar y frente a la renuencia de la IPS optaron por dejarlo en la puerta. Los médicos en una última maniobra intentaron reanimarlo, pero ya era tarde. Él fue uno de los 57 muertos del día en el país por la pandemia. De esta historia hablaremos hoy. Desde abajo y no están preparados para una cosa y tiró a un señor ahí. No, qué tristeza, man. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Uno de los hombres más buscados del mundo por la Interpol, el barranquillero Alex Saab, presunto cómplice del presidente Nicolás Maduro de Venezuela en el fraude con paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en la isla de Cabo Verde frente a las costas de África. Guillermo Gómez. Mónica, en cuanto se supo que Interpol capturó a Saab, el gobierno de Estados Unidos lo pidió en extradición. El conocido negociante barranquillero Alex Naim Saab, señalado por Estados Unidos de ser parte de una red de lavado de activos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, producto del robo de paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en el archipiélago africano Cabo Verde, mientras la aeronave privada en la que siempre se transportaba el colombiano se abastecía de gasolina tras un viaje que cubría la ruta Teherán-Caracas. Estados Unidos, que le seguía la pista a Saab, lo señala de 8 cargos de lavado de dinero, al punto que fue incluido en la lista Clinton. Para la justicia del país del norte, que ahora se concentra en su trámite de extradición, Alex Saab les ha pagado sobornos a los hijastros de Nicolás Maduro para conseguir contratos de construcción de viviendas. Saab, quien fue presentado al gobierno venezolano como un empresario, logró quedarse con el contrato de importación desde Colombia y Ecuador de materiales prefabricados para el programa Gran Misión Vivienda, con el que el entonces presidente Hugo Chávez prometió la construcción de más de 2 millones de casas en 2011. En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Saab de aprovechar el control cambiario para el lavado de 350 millones de dólares del presupuesto público venezolano. En Colombia, Saab, de origen libanés, también enfrenta un proceso penal por lavado de activos por otros hechos que se encuentra en Barranquilla, porque así lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en esta decisión de junio de 2019. Justo el pasado martes, la Fiscalía inició el trámite para extinguirle a Saab los bienes que tiene en Barranquilla producto de actividades ilegales que suman alrededor de 35.000 millones de pesos. Estados Unidos busca a Alex Naim Saab Morán por lavado de dinero. Juan Fernando Barona. Mónica, contra Saab hay 8 cargos de lavado de activos en una corte del Distrito Sur de la Florida que ascendería en 4 años a 350 millones de dólares. El 25 de julio de 2019, una fiscal federal para el Distrito Sur de Florida de Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan, radicó este escrito de acusación contra el polémico empresario colombiano Alex Naim Saab por 8 cargos por lavado de dinero. Por Colombia, Alex Saab
representante legal de Fondo Global de Construcciones. Según el escrito de acusación, desde noviembre de 2011 hasta por lo menos septiembre de 2015, Saab, junto con Álvaro Pulido Vargas, conocido como Germán Enrique Rubio, y otros 3 conspiradores que no fueron identificados, se encargaron de hacer lavado de dinero, incluyendo el pago de sobornos a oficiales extranjeros venezolanos, aprovechando el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela. El propósito de la conspiración de los acusados y de los co-conspiradores, incluyendo a los co-conspiradores 1, 2 y 3, fue el enriquecimiento ilícito haciendo pagos de los sobornos a oficiales extranjeros venezolanos. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Saab y Pulido Vargas, a través de una empresa que ellos controlaban, obtuvieron en 2011 un contrato con el gobierno de Venezuela para la construcción de casas de bajos ingresos. El escrito asegura que los empresarios colombianos y sus cómplices realizaron reuniones en Caracas con funcionarios del gobierno de Venezuela para que los apoyaran en la aprobación con documentos falsos de importaciones de materiales de construcción que nunca se hicieron. Hicieron numerosos pagos corruptos por dinero y transferencias electrónicas a oficiales venezolanos del CENIAT, GNB y Cavidi para asegurar su apoyo en la aprobación de las falsas y fraudulentas facturas y documentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela. Incluso la Fiscalía aseguró que entre 2012 y 2014 los acusados realizaron transferencias electrónicas superiores a los 350 millones de dólares. Alex Naín, Saab Morán, Álvaro Pulido Vargas y sus co-conspiradores realizaron transferencias electrónicas por un total aproximadamente de 350.041.500 dólares desde cuentas bancarias en Venezuela de su propiedad y controladas por Saab y Pulido a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos. Según el escrito de acusación, a pesar de que no se han incautado los 350 millones de dólares, entre 2018 y 2019 se ha logrado recuperar un poco más de 12 millones de dólares. Según la acusación, Saab y Pulido Vargas podrían pagar una sanción máxima de 40 años de prisión por los 8 cargos. Otra noticia judicial del día la dio la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que decidió llamar al senador Arturo Char para escucharlo en versión libre por las declaraciones que en su contra dio la prófuga excongresista Aida Merlano, quien lo involucró en actos de corrupción electoral. El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, fue quien ordenó indagar las declaraciones de Aida Merlano en relación a quien sería el próximo presidente del Senado, Arturo Char. El togado busca comprobar si las afirmaciones de Merlano en Venezuela y en entrevista a Semana tienen la contundencia como para que Char deba asumir un juicio por corrupción electoral y por la fuga de Merlano en octubre de 2019. La familia Char, me refiero a Fuad Char Abdala, a Alex Char, a Arturo Char y a la familia Gerlain en cabeza de su hijo Julio Eduardo Gerlain y Margarita Gerlain, hija de Julio Gerlain, quienes organizaron la fuga con la familia Char. Todos los mencionados por Merlano ante la justicia de Venezuela, como los organizadores de su fuga, fueron solicitados por el abogado de Arturo Char para que sean tenidos en cuenta por el magistrado investigador como pruebas a favor de su cliente. Entre los testigos a favor de Arturo Char también estará el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez, a quien le tengo grandes secretos, como el momento en que lo eligieron el ministro de ministro, el superministro, y fue nombrado como cuota política de la empresa Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo. El plan de fuga de Aida Merlano inició, según ella le narró a Semana, con una videollamada. Merlano contó quiénes estuvieron del otro lado de la conversación. Estaba Arturo Char, estaba Julio. La versión libre del senador Arturo Char se realizará el próximo 7 de julio por videoconferencia. Arturo, le digo, te felicito porque has logrado tu objetivo hasta hoy. Por el cargo que vas a obtener en el Congreso, presidente del Senado, ¿qué más puedes pedir? El presidente de la República, Iván Duque, también deberá declarar en este expediente. La declaración de Duque se dará por escrito como lo establece la ley para los presidentes. A pesar de que se trata de una versión libre, la decisión de la Corte Suprema cae en un mal momento político para Arturo Char, porque él aspira a ser elegido presidente del Congreso el próximo 20 de julio. Eduardo López Júquer. Mónica, en una primera ronda con senadores, estos no descartan que Char conserve la fuerza suficiente para ser elegido con el bloque del uribismo y de Cambio Radical.
cantante. En 1914 este fue un corregimiento. Y expresidente del Atlético Junior de Barranquilla. Señoras y señores, les presentamos al campeón. El senador Arturo Char es hijo del empresario, ex senador y ex ministro de Estado Fuad Char Abdala, cabeza visible del clan político que domina la escena electoral del Atlántico desde hace varios años. Su hermano, Alejandro Char, ha sido alcalde de Barranquilla en 2 oportunidades y pone mandatarios en varias poblaciones del Caribe colombiano. Esa era la verdad. Miembro de la Comisión Cuarta de Asuntos Económicos, Char es el candidato de Cambio Radical a presidir el Congreso desde el próximo 20 de julio, según los acuerdos políticos en el inicio de la legislatura 2018-2022, que le daban a la colectividad del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras la presidencia en el tercer año de la legislatura. La versión libre que el congresista costeño tendrá que dar en la Corte Suprema por las declaraciones de Aida Merlano podría variar los planes del partido. Sin embargo, desde diferentes colectividades aseguran que no hay razón legal para que Char no sea presidente del Congreso. Jurídicamente hablando, el senador Char no tiene ningún impedimento para aspirar e incluso ser electo presidente del Congreso de Colombia. Aquí se presenta es un debate de tipo político que en principio tendrá que resolverlo su propio partido Cambio Radical. El senador boyacense Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático, por su parte, considera que los acuerdos deben cumplirse y que Char no tiene ningún proceso penal abierto. No encuentro la razón por la cual debe renunciar el senador Char. Él está seguro de su inocencia y hasta ahora empieza simplemente una investigación. No lo han vinculado formalmente a un proceso penal. Ni Cambio Radical ni el senador Char se han pronunciado sobre su versión libre, pero a través de uno de sus asesores le dijo a Noticias 1 que estará atento a la fecha en que deberá presentarse en la Corte. Las madres de los 2 jóvenes afros asesinados en confrontación con agentes de la policía en Puerto Tejada, Cauca, convocaron a una marcha de protesta contra el racismo y contra la brutalidad estatal. Juliana Ramírez. Mónica, en los 2 casos, los jóvenes murieron por golpes y disparos que, según sus vecinos y testigos, le propinaron uniformados de la policía. Pero las investigaciones no avanzan. Porque uno no ve otra salida. ¿Por qué atropellan a una persona inocente? ¿Por qué le hacen eso? Entonces uno no ve otra salida. Uno lo toma como que fuera un racismo contra uno. ¡No más policías asesinos! Ayer cerca de 2.000 personas salieron a las calles de Puerto Tejada, Cauca, para exigir condena al racismo e investigaciones judiciales rápidas e imparciales. La marcha fue liderada por Jimena Arboleda y Lucely Palomino, madres cabezas de familia que con un solo mes de diferencia perdieron a sus hijos Anderson Arboleda y Hanner García, de 19 y 22 años de edad, presuntamente a manos de policías, según afirman ellas y sus vecinos que vieron cuando fueron atacados. Tampoco queremos que nos sigan midiendo a los negros como si fuéramos lo peor de la sociedad. Les recordamos que las cárceles, los presos políticos corruptos, los narcotraficantes, los jefes guerrilleros, los jefes paramilitares no son negros. Anderson Arboleda murió el 20 de mayo después de que 24 horas antes un policía lo golpeara repetidamente con su bolillo a las puertas de su casa. Según el dictamen de medicina legal, el deceso de Anderson se produjo por un acto violento que ocasionó un trauma encefálico severo con un objeto contundente. Sin embargo, en Puerto Tejada, una población de alrededor de 46.000 habitantes, en donde los sucesos se conocen rápidamente, ninguna autoridad parece saber lo que pasó ni cuáles uniformados asignados al cuadrante 6 del barrio Santa Elena, en donde vivía Anderson, estaba ese 19 de mayo vigilando sus calles. El caso de Hanner García, promesa del fútbol, sucedió un mes antes que el de Anderson. El 20 de abril, en la madrugada, fue impactado con disparos cuando estaba en su casa. Salió a la calle a averiguar por qué y a quiénes estaban disparando gases lacrimógenos. Su familia asegura que sabe cuál fue el policía que le había causado la muerte cuando disparó contra él. Pero en este caso, tampoco se ha iniciado ninguna investigación judicial, ni se ha llamado a los testigos a interrogatorio. ¡Justicia, justicia, justicia! En una sola voz, mujeres y niños gritaron durante la marcha que sus vidas también importan.
El proyecto de cadena perpetua para depredadores sexuales de menores de edad está a punto de convertirse en ley por primera vez en Colombia. Falta en último debate en plenaria de Senado y todo indica que será aprobado pese a las objeciones de la oposición y que no se resolvieron las recusaciones en el Comité de Ética. Después de la accidentada sesión del pasado lunes, en la que los 22 senadores que integran la Comisión Primera del Senado fueron recusados, la reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad fue aprobada con 13 votos a favor. Un impedimento mal hecho fue rechazado por el presidente de la Comisión Primera. Luego, a su vez, lo mandaron a la Comisión de Ética y el presidente de la Comisión de Ética dijo que estaba rechazado, o sea, no lo iba a aceptar. Sin embargo, el presidente de la Comisión, Santiago Valencia, del Centro Democrático, decidió seguir adelante con el trámite de la reforma que impulsa el gobierno nacional, a pesar de la protesta de 9 senadores que pedían levantar el debate hasta tanto no se pronunciara de fondo la Comisión de Ética. En la Comisión Primera del Senado fue aprobado mientras los 22 senadores estábamos recusados y esa recusación no se resolvió legalmente. De manera que la Corte Constitucional tendrá que declararlo inexequible. Entre los votantes a favor del castigo vitalicio en prisión para los violadores, no existe ningún vicio que ponga en tela de juicio la legalidad del trámite y aprobación de la reforma constitucional. Luego, después, toda la Comisión de Ética dijo que quedaba rechazado porque no tenía los requisitos para que fuera entonces una recusación bien hecha. Además de los argumentos de vicios de trámite, quienes se oponen a la cadena perpetua aseguran que lo que aprobó la Comisión Primera en realidad es una rebaja de penas para los agresores de niños, niñas y adolescentes. Aprobarlo como está en la plenaria del Senado es un engaño a los padres de familia. El último debate para que la cadena perpetua sea elevada a rango constitucional se llevará a cabo el martes en la plenaria del Senado, virtual. El senador José Obdulio Gaviria retiró un polémico proyecto que estaba impulsando que les reducía las sanciones e inhabilidades a los grupos empresariales responsables de cartelizarse para eliminar a sus competidores. Ayer se suspendió el trámite de una iniciativa del senador José Obdulio Gaviria que con el aval del superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto pretendía disminuirle las sanciones e inhabilidades a las empresas que infrinjan las normas de libre competencia que rigen en Colombia y que determinan castigos. El mico que quería introducir el senador José Obdulio Gaviria a ese proyecto de ley consistía no en que la inhabilidad fuera para las empresas sancionadas, sino para empresas reincidentes, lo cual en la práctica hacía absolutamente imposible la imposición de esa inhabilidad. Usualmente las prácticas anticompetitivas se realizan mediante el mecanismo conocido como cartelización empresarial, que se soporta en un acuerdo entre varias empresas para controlar el mercado de determinados productos y sus precios, de tal forma que impiden la actividad de sus competidores y pueden generar más utilidades. El proyecto de ley promovido por José Obdulio Gaviria pretendía inhabilitar para contratar con el Estado solamente a las firmas reincidentes en esta conducta y reducirle los periodos de inhabilidad sus sociedades matrices y subordinadas. El uribismo también busca con esta ley que la inhabilidad para los que sean 2 veces sancionados se imponga de manera proporcional, es decir, que aunque sean reincidentes, tampoco queden inhabilitados por 10 años, sino podría ser por 1, 2, 3 y máximo 8 años. La iniciativa de José Obdulio Gaviria contó con el concepto favorable del superintendente que vigila el cumplimiento de la libre competencia, Andrés Barreto, mientras en este despacho se tramita la definición sobre si hubo o no cartelización en el consorcio Ruta del Sol 2, compuesto por la empresa constructora brasileña Odebrecht, por su socio colombiano Episol y por el también colombiano Grupo Solarte. En materia de la protección de la libre competencia, resulta de especial relevancia la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, en la medida que a través de tales directrices se pueden adoptar sanciones que no generen riesgo de desabastecimiento a algunos mercados particulares del país. Cuando Andrés Barreto, de quien se afirma es cercano al presidente Duque, fue nombrado en la Superintendencia de Industria y Comercio, se difundieron algunos trinos suyos en contra de Uribe y del exministro Andrés Felipe Arias. En ese momento, y mientras varias figuras del Centro Democrático pedían desistir de su designación, el senador José Obdulio Gaviria lo respaldó.
En diferentes municipios del país se están presentando reclamos de familiares de personas fallecidas que consideran que el cuerpo de su pariente ha sido maltratado por quienes lo sepultaron. Carlos Cárdenas. Mónica, según la versión de los sobrevivientes, sus familiares fueron sepultados como si hubieran fallecido por COVID-19, cuando los exámenes indicaban otra enfermedad. En otros, teniendo el contagio, se los entregaron incluso con intubación. El pasado 4 de junio, el llanero Jorge Granados fue llevado al hospital de San Martín Meta porque no podía respirar. Presentaba un episodio similar al asma. Ahí le colocaron nebulizaciones, le colocaron oxígeno. 7 horas después, los médicos decidieron trasladarlo al hospital del municipio de Granada Meta. Al día siguiente, Jorge sufrió 2 infartos y falleció. El cadáver me lo entregaban en bolsas, que porque era posible caso de COVID. Nubia dijo que no era posible que su esposo hubiera fallecido por la COVID-19 porque en San Martín no ha habido casos de coronavirus. Pese a sus explicaciones, el cuerpo de su esposo fue trasladado a la funeraria como si fuera el de un contagiado. Él lo tenía que llevar ya para el cementerio para enterrarlo. Le dije yo, pero ¿cómo así? Si yo vivo en San Martín y yo quiero el cuerpo de él en San Martín. Y ella me decía que no, que los protocolos... Nubia le pidió a la funeraria que no llevara el cuerpo al Camposanto hasta conocer los resultados de las muestras que le tomaron a su esposo. Pero de nada les sirvieron sus ruegos. ¿Qué les costaba dejarlos en una nevera hasta que llegaran las pruebas? Me fui para el cementerio. Cuando llegué allá, ya el sepulturero me dijo que ya lo habían enterrado allá. Pese a que habían dicho que su esposo murió por el virus, su cuerpo no fue cremado como lo exigen los protocolos de seguridad. De todos modos, el sepulturero marcó la base de la bóveda con un escrito indicando que quien estaba sepultado allí había muerto por coronavirus. Nos parece una falta de respeto que le hayan colocado en la tumba de él que COVID-19. 3 días después, el examen arrojó que el fallecido no tenía COVID-19. Sin embargo, la familia enfrenta otro drama. No ha logrado que las autoridades locales le autoricen llevar el cuerpo de Jorge al Camposanto del municipio en donde vivía. Les ruego, les suplico que me colaboren, Es que solamente estoy pidiendo es que traigan el cuerpo de mi esposo aquí a San Martín. El mal procedimiento realizado con el cuerpo de Jorge, que fue sepultado sin cremar, como le exige el protocolo, se ha presentado en otros casos. En Cartagena le fue entregado a una familia el cadáver de este joven que supuestamente había fallecido por COVID-19. Tampoco fue cremado y cuando sus parientes abrieron la bolsa, descubrieron que no habían retirado de su cuerpo el equipo de intubación. Entre tanto, en Barranquilla, una mujer le reclamó a un médico lo que escribió en la historia clínica de su padre fallecido, según ella, por un infarto. Diciendo mentiras en las historias clínicas, matando a la gente aquí, porque no tiene por qué echar mentiras. Mírenlo bien, mírenlo bien, mírenlo bien. Hasta el momento no se sabe quién, si ella o el médico, tenía la razón. Con estos casos, otros se están presentando en varios sitios del país. Y a propósito del tema, un caso dramático se presentó en las puertas de un centro médico en Quibdó cuando un paciente, presuntamente de neumonía, fue llevado hasta allí y no lo dejaron entrar. Murió tirado en el piso. Y lo están dejando morir aquí en la EPS Fumbía. Dice que lo van a atender y miren que lo tienen tirado aquí como un perro. Un anciano de 78 años murió esta mañana al frente de las instalaciones de urgencias de la IPS Fumbida en Quibdó, Chocó, al parecer por no ser atendido por el personal médico de la entidad. En los videos grabados por la comunidad se ve al señor dejado en el piso y con una vara de oxígeno, mientras que algunas personas le toman los signos vitales. Toda la puerta de Fumbida. Qué tristeza. En este otro video también se ve que 2 paramédicos intentan reanimarlo, sin embargo, el señor murió. Qué tristeza. En una entrevista que le dio a una emisora local, la hija del fallecido aseguró que a pesar de las súplicas de la familia, el personal de salud de Fumbida no lo quiso atender. Pasaron más de 15 minutos en Fumbida y no lo atendieron, cerraron la puerta de Fumbida. No lo quisieron atender y no lo quisieron atender. Aunque el señor fue trasladado al hospital Ismael Roldán, ya había fallecido. Pero él cuando llegó a Fumbida tenía fila hospital y ellos no lo quisieron atender. Las autoridades locales confirmaron que están investigando por qué el personal de la IPS Fumbida no lo atendió. Como entidad territorial empezaremos las acciones jurídicas correspondientes, pendientes a presentar la demanda correspondiente
tanto a la IPS que no aceptó el paciente. Además, otro video publicado en redes sociales muestra a una mujer que está en una camilla frente a la entrada de un hospital en Chocó. Un grupo de intelectuales y pensionados con más de 70 años de edad resolvió desobedecer las órdenes presidenciales y salir a la calle a manifestarse contra el confinamiento en primer lugar, pero también por los diminutivos con los que el presidente y la alcaldesa los tratan. ¡Las ganas se respetan! Rompiendo la cuarentena que les fue impuesta por el presidente desde el pasado 24 de marzo a causa de la pandemia y afirmando su condición orgullosa de viejos, un grupo de adultos mayores decidió salir del arresto domiciliario, como ellos lo llaman, para exigir de forma pacífica sus derechos como ciudadanos. Estamos asistiendo a la indignación de la vejez por el atropello más grande que haya recibido un sector social, cuál es que le suspendan sus derechos fundamentales. Sentimos que se nos condenó a un tiempo indefinido, sin considerar que la persona mayor, el adulto mayor, el septuagenario, necesita retosar un poco al aire libre. Ni siquiera la lluvia fue impedimento para realizar este mitin, donde también aprovecharon para criticar el término aparentemente tierno de abuelitos, con el que se refería el presidente en sus alocuciones a los adultos mayores. Que nos respeten, que no aceptamos su lenguaje paternalista y sobre todo su lenguaje represivo de tenernos enclaustrados. Ese es un término irrespetuoso. Ese no es el término que nos merecemos las personas mayores, porque no todos son abuelos y en todo caso los que lo somos no somos abuelitos. Ese es un diminutivo peyorativo. Y están dispuestos a desobedecer las órdenes que les impongan en caso de que el confinamiento continúe. Estoy llamando a mis compañeros de edad y a todos los ciudadanos en general a la desobediencia civil. Tenemos que salir a la calle. Más de 3 meses pasaron para que los viejos sacaran sus canas nuevamente al sol por una compulsión de desobediencia que según ellos se siente y se experimenta. Y no porque estemos locos por salir, sino porque necesitamos pegar saliditas a desentumecernos. Bill Gates se puso a hacer cuentas y descubrió que hasta ahora el hombre es más asesino que el COVID-19, lo que indican los indicadores. El blog de Bill Gates clasificó por letalidad a los animales según los muertos que producen por año. Le otorgó el primer lugar al mosquito, que mata 750.000 por año, luego al humano, que mata 400.000 por año, las culebras con 100.000, los perros con 35.000 y el caracol de agua dulce con 10.000. Esto indica que no hay enemigo pequeño. Esto es lo que indican los indicadores. Es tiempo de estar protegido. Con el plan complementario de Compensar, cuentas con la red de clínicas más reconocidas de la ciudad, médico domiciliario y más beneficios en el numeral 312, Vigilado Supersalud. Según el Ministerio del Interior, de las 210.000 ayudas que tenía para entregar a comunidades étnicas, entregó 96.000 y le quedaban pendientes 166.000. Sí, un error matemático del que todavía no sale. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Ministerio del Interior adoptar las medidas necesarias para entregar las ayudas humanitarias y kits de bioseguridad a las comunidades indígenas, negras, raizales y palenqueras. Le pide que establezcan un plan de contingencia donde participen municipios, departamentos y el gobierno nacional para la atención efectiva e inmediata de la población que están en los territorios étnicos. Las cifras que entregó el Ministerio del Interior al juez sobre las ayudas a las comunidades en 12 departamentos son confusas, según el tribunal, pues asegura la cartera del Interior que existe un total de ayudas humanitarias de emergencia certificadas equivalente a 210.672. Asimismo, informó que de ese total, 95.275 han sido entregadas a la fecha y están pendientes por entregar 166.269. Las
Las cifras entregadas por el Ministerio del Interior son imprecisas y no se corresponden, toda vez que si en gracia de discusión las mismas se tuvieran como ciertas, se puede colegir que la suma de las ayudas entregadas y por entregar no corresponde al número de ayudas certificadas. Pues de esta sumatoria se arroja un total de ayudas de 261.544, que no coincide con el total de ayudas certificadas, que suman 210.672. Aunque las cifras no cuadran, el ministerio insistió en que los datos son reales. El Ministerio del Interior le entregó a la Procuraduría la información del número de ayudas humanitarias de emergencia entregadas a la población indígena a la fecha del reporte y el número de población que nos faltaba por entregar en los 12 departamentos en los cuales se hace alusión en el cuadro. Se viene haciendo las preguntas, pero la información se reitera, es una información verdadera. La Procuraduría señaló que las cifras del ministerio que no coinciden ni en sumas ni restas puede obedecer a la falta de coordinación. Puede ser, lo que te digo, una falta de articulación, una descoordinación interinstitucional para llevar el registro real de lo que están haciendo. El procurador para asuntos étnicos agregó que independientemente de las cifras, el gobierno realmente desconoce la situación de las comunidades, lo que se verá traducido en una mayor crisis sanitaria por la pandemia en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca y Amazonas. 6 meses después de que la pandemia arrancara su camino en China, este país ocupa el lugar 19 por número de contagios y muertes. Brasil ya es segundo, con cifras reales que pasan los 1.000 muertos diarios y un presidente negacionista. Sara Sepúlveda. Mónica, para protestar por la actitud de su presidente, un grupo de brasileños cavó 100 tumbas en las playas de Copacabana, las más concurridas de Río de Janeiro y probablemente del mundo. La playa de Copacabana en Brasil amaneció hace un par de días simulando un cementerio. La ONG creadora de esta idea lo hizo con 2 propósitos: rendir homenaje a miles de brasileños muertos en la batalla contra el COVID-19 en el país y, sobre todo, denunciar la incompetencia del gobierno de Jair Bolsonaro afrontando el coronavirus. Cala a boca, no te pregunté nada. Estas playas de Río de Janeiro, símbolo representativo de Brasil y conocidas por sus eventos y fiestas, se convirtieron hoy en un reflejo de sufrimiento y pérdida de sus ciudadanos. Esto sucede al mismo tiempo en que Brasil se convierte en el segundo país con más contagios y muertes por coronavirus en todo el mundo, con un total de 828.810 enfermos y 41.828 decesos. El plan que el país tiene consta de 6 fases, es decir, que en agosto ya el país se habría recuperado totalmente, aunque por ahora los científicos aseguran que no han llegado al pico de la pandemia. La Corte Suprema de Justicia forzó al gobierno federal a publicar la información real sobre la pandemia luego de que ésta desapareciera de su página, mientras los gobiernos municipales y estatales se confrontan por el confinamiento. Río de Janeiro, en donde el alcalde, quien es pastor evangélico, autorizó la apertura de las iglesias, pues las considera servicios esenciales. Podrán entrar personas de todas las edades y ofrecerían alcohol al entrar. Un juez tuvo que anular este decreto y recordarles a los alcaldes que no pueden emitir ningún decreto de COVID-19 que vaya en contra de las leyes federales y estatales. En esta ciudad ya son 60 pastores que han perdido la vida por mantener sus iglesias abiertas. La tensión de su gobierno con sus habitantes ha crecido mucho y se ha rumorado un posible golpe de Estado, hecho que el jefe de seguridad del gobierno, Luis Eduardo Ramos, ha desmentido totalmente y apoyó al presidente diciendo que la ciudadanía tampoco puede exagerar, que comparar Bolsonaro con Hitler es demasiado y eso no colabora para calmar los ánimos. Plan para invertir 109 billones de pesos en 4 años para la reactivación económica de Bogotá fue aprobado esta semana sin nuevos impuestos. Camilo Galán. Mónica, para vigilar el gasto, el plan incluye un comité de vigilancia integrado por la Procuraduría, la Veeduría y las Contralorías General y de Bogotá. Aprobada en el Consejo de Bogotá por todos menos uno de los concejales, el plan de desarrollo distrital fue sancionado por la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, por 109.2 billones de pesos que estarán destinados en 3 grandes frentes: salud, mitigación de la pobreza e inversión para la creación de empleos. En el presupuesto destinado, los sectores privilegiados para inversión serán movilidad, 36.9 billones, educación con 23.7 billones y salud con 16 billones. En total prevé invertir entre el 2020 y el 2024 109 billones de pesos.
La ciudad necesita reactivación social y económica, necesita empleo y mitigar la pobreza. Para que estas metas se cumplan, se presentó un comité de transparencia que se encargará de garantizar el buen uso de los recursos públicos invertidos durante este periodo. Este comité, liderado por la Veeduría Distrital, lo conforman entre otros Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, Contralor General, Guillermo Rivera, Veedor Distrital y María Anaime Barón, Contralora Distrital. Que nos acompañen en este comité público, privado, de organismos de control, de la academia, que garantice que vamos a hacer una ejecución transparente y eficiente del plan de desarrollo. Y fue enfática en asegurar que, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que vive el país, no se crearán nuevos impuestos ni aumentarán las tasas, supliendo este déficit con mayor endeudamiento. Este plan de desarrollo no va a cobrar nuevos impuestos ni va a subir las tasas. Este plan de desarrollo sabe que vamos a tener un pequeño apretón este año. Vamos a tener menos recaudo de ingresos tributarios y corrientes. Durante este mes se culminará el proceso de armonización del plan de desarrollo. El paso siguiente después de esta sanción es la aprobación del Consejo para el cupo de endeudamiento y las vigencias futuras que se realizarán en los meses de julio y agosto. El Festival de Cannes, que desde 1946 congrega a los cinéfilos de Europa cada año, se canceló por primera vez. No obstante, hizo su selección de películas y una colombiana está entre ellas. Llevarán su sello de selección del jurado. Ya está confirmado que este año no se celebrará la edición 73 del Festival de Cannes por la crisis que ha generado el coronavirus, pero la organización de este festival de cine entregó la lista de las 56 películas que llevarán el sello de sección oficial y que serán proyectadas en cines, festivales o se podrán ver en línea. A pesar de las dificultades que ha representado el confinamiento mundial, las herramientas tecnológicas permitieron que este año al festival se presentaran 2.067 largometrajes candidatos para participar, un nuevo récord para este certamen que este año tampoco entregará la anhelada Palma de Oro. Entre esta selección de 56 películas se encuentra la cinta basada en la obra de Héctor Abad Faciolince y dirigida por el español Fernando Trueba y que relata la vida y el asesinato de su padre, quien fue médico y profesor de la Universidad de Antioquia. No le va a preocupar si lo adoramos o no. Nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Entonces, será la tecnología la que de algún modo mantenga vivo el Festival de Cannes 2020. Los mariachis, que antes de la pandemia hacían serenatas de amor, ahora le cantan al confinamiento. Arman sus conciertos en la calle a la espera de que los vecinos le ayuden a ellos y a sus colegas que por edad están confinados. La música que solía oírse en las celebraciones familiares especiales y en las serenatas de cumpleaños o de declaraciones de amor se escucha ahora en las calles de las ciudades del país. Mientras permanecemos enclaustrados debido a las medidas de confinamiento para contrarrestar el avance del coronavirus. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos acá, el grupo de mariachis. Los mariachis no se quedaron quietos en sus casas sin ganar el sustento para sus familias. Decidieron sacar sus guitarras, trompetas, violines, altavoces y micrófonos y tomarse las calles y avenidas para interrumpir con su alegre sonido el silencio que las invadía. Aseguran que buscaron esta estrategia porque la pandemia les quitó el trabajo. Este año tenemos programados demasiados eventos, ferias, fiestas, conciertos, carnavales y pues por ende no tenemos cómo llevar el sustento a nuestra casa. Ahora están un poco distintos. A sus trajes tradicionales de charros mexicanos tuvieron que agregarles tapabocas, guantes, alcohol y gel antibacterial. Pero para evitar ser rechazados por la comunidad a la que van a brindar sus canciones, antes de empezar les consultan a los porteros de edificios, conjuntos y casas. La gran mayoría de las veces los vecinos lo reciben con alegría.
Muchos salen a balcones y puertas a bailar y cantar con ellos o simplemente a disfrutar la música desde sus ventanas. Es una forma de reintegrarse a la vida social sin correr peligro de contagio ni romper las reglas de la cuarentena. Antes de la aparición del coronavirus, los mariachis cobraban entre 500.000 y 600.000 pesos por serenata, en la que interpretaban hasta 9 canciones. Ahora tienen que conformarse con lo que sus ocasionales espectadores les den voluntariamente. Y lo que nazca de su corazón y nos puedan colaborar, estaríamos muy agradecidos con todo el corazón. La gente es muy solidaria con nosotros, nos colabora, nos dona platica, nos dona a mercados, los cuales nosotros también donamos a personas que lo necesitan. En cuanto al dinero, llegamos, mejor dicho, al terminar el día y obviamente partimos partes iguales para todos. Estos 7 músicos dicen que lo que ganan recorriendo las calles de la ciudad les alcanza para sobrevivir, que la sonrisa de la gente es su mayor recompensa y que anhelan el día en que puedan volver a los escenarios rodeados de gente y aplausos. Y en nuestro video del día, activistas antirraciales en Washington les propusieron a los militares, con el fin de bajar la tensión, una guerra de pistolas de agua. America. America. Nos vemos en las redes sociales y los esperamos mañana aquí a las 8 de la noche en Cable Noticias. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.